Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una transmisión más de Guerreros del Universo detrás de la voz. El día de hoy les tenemos a una actriz multifacética que, como su personaje de Meteoro Rojo, ha logrado poner en ella diversas habilidades, así como Meteoro Rojo tiene la habilidad de colocar en su cuerpo las habilidades que hacen a un animal letal y poderoso. Esta actriz ha combinado diferentes disciplinas para hacerse una actriz tan integral, una de las mejores actrices integrales de estos tiempos. Denle la bienvenida a Wendy Rivas como Meteoro Rojo. Bienvenida, Wendy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, muy bien. Aquí emocionada del estreno. Estoy muy emocionada. Eso me da gusto, es importante compartir esa emoción con todo el mundo, esa expectativa, esas ganas de querer ya escuchar estos capítulos, que ya pronto ir avanzando esta historia. Pero empezando, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues dinos cómo comienza tu vida en el teatro, cómo comienza esto de la actuación. ¿Cómo ha sido tu vida al empezar? Y de hecho de estudiar en el extranjero, ¿cómo es esto de estudiar en el extranjero actuación y teatro? Uy, bueno, la verdad es que es una historia muy bonita de cómo empezó todo esto, porque yo todavía me acuerdo que tenía 3, 4 años y mis papás me pusieron en la televisión Harry Potter. Y cuando vi a Emma Watson haciendo de Hermione, dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo que está haciendo ella. Y pues desde ahí supe que ese era mi camino y tenía que ir por ahí. Y pues la vida me llevó a estudiar en escuela privada y gracias a eso pude llegar a estudiar en el extranjero, que sí fue un reto porque sí es muy diferente. Pero a la vez lo agradezco mucho porque aprendes muchas cosas de ti mismo que no sabías, y más que nada porque muchos actores aquí en México estamos acostumbrados a que solo nos digan lo malo, lo que estamos haciendo mal, y no está mal, es una forma de aprender, pero como una persona que se exige demasiado a sí misma, ya necesitaba algo o alguien que me dijera qué estaba haciendo bien para empezar a hacer las cosas bien, porque solo escuchaba las cosas que estaba haciendo mal. Y cuando llegué a Vancouver, todos los maestros te decían, te ilustraban qué era lo que estabas haciendo bien y minimizaban lo malo. Entonces, como les digo, no está mal, pero es otra forma de aprender y era la que yo necesitaba para poder llevar a cabo más mi talento que no sabía que tenía. Y me dijeron, tú vas más por este lado y estás yéndote por acá, si quieres explorar más cosas podrías tratar esto y el otro. Entonces sí tienen otra visión, otra forma de enseñar. Y creo que también es muy atinada. Por algo pues tienen producciones bastante buenas ahí en Vancouver. Entonces sí aprendí de los grandes, por así decirlo, porque sí aprendí de gente de la industria. Sí, como dices, ¿no? De que no fuera tanto la exigencia de decir, pues tengo que aprender de mis errores, sino también llega un momento en que sí necesito, bueno, sí lo estoy haciendo bien, porque eso genera la duda de sigo por aquí o no, ¿no? Pero, o sea, es importante de algún modo saber que si existe en alguien la capacidad de moverse y de aprender de otros lugares, pues eso siempre te va a hacer más completo, ¿no? Y por ejemplo, es ahí donde me surge como vimos, también has desarrollado lo que es las disciplinas, o sea, ahí es donde aprendiste lo del manejo corporal para las secuencias físicas y de acción. ¿Fue ahí? O sea, sí y no. Es que dentro de... ¿Cómo es eso? O sea, ¿y cómo es eso? Porque me surge así como que tú podrías ser como actriz de riesgo, o sea, el doble de riesgo de alguien. De stunt. Sí estaría muy limitada, la verdad, porque
tuve la oportunidad de trabajar que me enseñara un actor de stunt, y es la capacidad física que tienen, o sea, si yo pienso que tengo bastante, ellos tienen habilidades impresionantes, la verdad. Y es que, pues justamente su base es la acrobacia, y o sea, creo que el detalle es saber sobre el cuerpo humano y cómo reacciona ante todo. Y en parte fue aquí en México y allá en Vancouver, porque tuve como maestros tanto de combate, tanto como de espada medieval, también tuve espada ropera. Entonces tuve como muchos maestros, y lo que me gustaba justamente es que yo siempre pues soy de, ok, si voy a aprender esto, lo voy a hacer bien. Uh-huh. Entonces aquí me enseñaron como que las bases para los golpes, cómo recibir un golpe, cómo dar un golpe, ¿no? Y esto me lo enseñó, y lo agradezco mucho a mi profesor Medín Villatoro, que él también es una persona que también es muy multifacética, porque es actor, también es stunt, también sabe acrobacia, entonces todo esto, y él me empezó a enseñar y me gustó mucho. De hecho, a mí me gusta mucho recibir el golpe, porque es la parte más, o sea, la que más se ve. Ajá. Es muy divertido. Digamos que es la parte más impactante de la acción, ¿no? O sea, porque lo que impacta. Te lo da, pero al momento de recibirlo, es toda la energía, y tú recibes todo el impacto del golpe. Entonces, al momento que se ve, que digamos que se percibe en cámara, es lo más imponente. Lo que se ve es que cómo lo recibe el otro, ¿no? Justo. Ok. Oye, y por ejemplo también, ¿esto te ha ayudado a lo que es hacer trabajos de producción y dirección? ¿Cómo ha sido eso? Porque eso habla de que has producido y dirigido. Cuéntanos acerca de eso. Uy, y yo, aquí me voy a emocionar. Este es tu espacio. Nadie te limita en tiempo, cuéntanoslo todo. Todos queremos saber. Es que justo yo soy de esas actrices que les gusta estar enfrente y detrás de la cámara. Ok. Entonces, en cuanto llegué yo a Vancouver, que fue ahí cuando descubrí mi pasión de estar atrás de la cámara, mi examen final fue hacer una producción como tal y estar ya en set, y que nos grabaran, y llamados y maquillaje y todo eso. Y lo disfruté mucho, pero también estaba viendo a toda la gente detrás, y yo, ¿y cómo haces eso? ¿Y cómo haces el otro? Entonces me empezaron a decir, no, y es que esto, la iluminación, y la iluminación de esta manera, y me enseñaban a usar que las Amaran, que los Aperture, y yo, ¿qué es este mundo nuevo? ¿Qué está pasando? Y yo sí, o sea, me emocioné tanto de que me enseñaban de iluminación, que me enseñaban de cómo ser asistente de dirección, que cómo enfocar una cámara, que una persona tiene que estar a un lado, que es lo más estresante, y también a cómo manejar una cámara, qué se tiene que decir, los micrófonos, o sea, es todo un mundo. Y ahí fue cuando dije, yo quiero aprender a hacer todo, un poco de todo. Así es. Y ahí es cuando pues justamente empecé como a buscar, a ver, quiero aprender de esto, quiero aprender del otro, y quiero hacer esto. Y gracias a toda esa, pues, como, pues que me enseñaron, me metí a un diplomado de producción y dirección en cinematografía y proyectos audiovisuales. Y ahí fue cuando ya me enseñaron más técnica y a hacer las cosas, y gracias a eso ya pude empezar a producir. Me contrató una productora que se llama Go Studio, y ahí también ya fue como de, pues aquí ya te dejo el equipo, y ya cuando pues juegas con los juguetitos de miles de pesos, ya no está tan divertido, pero es muy interesante y es muy padre, porque el saber todo lo que conlleva una producción
te abre la mente de manera que puedes ayudar a la producción. O sea, ya estando frente a la cámara puedes decir, ¿sabes qué? Si muevo un poco más la cara para acá, si hablo de esta manera, le voy a dar mejor al micrófono, o si muevo la cara para acá, ya no me voy a ver, entonces tengo que dar la cara y tengo que este ojo se vea y que el otro ojo no se vea. Y luego también ves como la parte de atrás, ok, estoy tapando esta parte y creo que este objeto es muy importante para la escena, entonces debería evitarlo. Mis manos se ven o no en la cámara, las muevo, no las muevo. Entonces eso pues te complementa a fin de cuentas y ya aprendes muchas cosas, aprendes de toda la gente y entiendes pues todo el dinero que está detrás. Sí, exactamente. Y así como lo cuentas, la verdad se oye bastante emocionante. O sea, creo que uno como creativo, bueno, tú me lo cuentas y me contagias toda la emoción, porque pues igualmente como podemos estamos aquí produciendo material, pero pues entiendo tu emoción, entiendo lo padre que se siente estar detrás de enfrente, pero también detrás, ¿no? De saber un poquito de todo y precisamente la responsabilidad que implica, porque con eso que dices de los equipos que ya son de miles de pesos, pues donde se te caigan, ¿no? Así que sí, no. Diga, no, a ver, producción. Sí, sí. Pero, por ejemplo, o sea, ¿de qué vasto? O sea, no sé si tú en el tiempo que llevas de vida, pero ve toda la experiencia que tienes, o sea, que tienes detrás, toda la carrera que has construido y a tus 24 años. O sea, estás jovencita, y qué gusto, es un gusto escuchar que te apasiona tanto, o sea, tanto el arte que, pues, por ejemplo, también te atrae la música. Sí. O sea, también te atrae la música. ¿Cuáles son los instrumentos? O sea, ¿qué representa? A ver, ¿qué instrumentos tocas? ¿Y cómo manejas estos instrumentos? ¿De qué forma te complacen, ya sea artísticamente o espiritualmente? Porque también transmitir con la música es, como lo dice Alejandro Sanz, dibujar con palabras. Entonces es arte expresado, arte cantado, es música, o sea, es solamente producir la música. ¿Qué tienen los instrumentos para ti? Es que es demasiado. O sea, en primera creo que es importante mencionarlo, mi familia no me apoyó en este sueño. Fue muy difícil que me apoyara, o sea, básicamente los obligué, porque ya me vieron que iba muy en serio. Y justamente llegué a un punto donde estaba en secundaria y pues te hacen las primeras preguntas de ¿a qué prepa te vas a ir? Deberías de buscar una prepa que vaya ya a lo que vayas a querer, ¿no? O sea, ya estudiar. Y yo estaba así de, es que si soy actriz, no sé hacer nada. Y yo, no sé hacer nada, ¿cómo voy a ser actriz si solo... No tengo una base, por así decirlo. O sea, no tengo otras habilidades, o sea, solo soy yo. Y no tenía, pues, escuela porque mi familia no me apoyaba. Entonces dije, necesito aprender algo, lo que sea. Y fue cuando me encontré con una artista que admiro mucho que se llama Lindsey Stirling, y ella justamente como que más o menos vivió algo similar a mí, o bueno, me sentí identificada en ese momento. Básicamente fue rechazada internacionalmente. Porque hizo una audición y ahí le dijeron que tocaba horrible y que no sé qué, que su sueño era imposible. Y no era para ella. Y ahora pues es una artista internacional, viene aquí a México a veces y básicamente es tocar el violín y música electrónica combinados, entonces es increíble, es muy bueno la verdad. Y yo dije, pues si ella puede hacer eso con el violín, yo también puedo. Y ahí me ves estudiando violín sola, porque primero pues nada más me compré el violín y dije, pues vamos a ver cómo funciona. Y ya luego me metí a clases y luego, pues sí, como que más que nada aprendí todo sola. Mi profesor me ayudó más que nada a leer partituras y a solfear.
Entonces pues ya me dijo, esto es solfeo y esto así, y esto se lee así en el violín y así. Y pues ya con eso me arranqué y enloquecí porque dije, ay, está bien chido el violín, ahora qué hacemos, ¿cuál es lo siguiente? Y dije, voy con la batería. ¡Wow! ¡Batería! Y yo sí, o sea, dije, la batería es algo que me atrapa. La más odiada de tus vecinos. Sí, no, porque tuve la oportunidad de que mi familia, pues tal vez no me apoyaba en el sueño de ser actriz, pero en tocar instrumentos sí me apoyó y me compraron una batería eléctrica. Entonces, pues no hacía ruido, nada más se escuchaban como ahí unos sillos, pero pues no hacía mucho ruido. Y pues como yo tocando la batería de mi cocina. Sí, así. Que dices que a veces estás en el escritorio y empiezas a tocar así. Y justamente como ya sabía leer partituras, entonces yo investigué y aprendí a leer partituras en batería. Entonces pues ya era más fácil yo así, ay, quiero tocar, no sé, Eye of the Tiger, o quiero tocar alguna canción de Paramore. Y trataba de sacar ahí las partituras, veía si alguien ya había sacado alguna versión cover de pura batería. Y pues de ahí aprendía. Y sí, o sea, más que nada, pues ya con la coordinación que tenía del baile, ya podía más o menos coordinar piernas, manos. Y como que sí he tenido ese talento natural de la música, entonces como que el ritmo siempre se me ha dado. Entonces ya con eso dije, está bien. Y ya después de la batería dije, ¿y ahora qué sigue? Y agarré una guitarra. Ok, ajá. Y agarré la guitarra de mi abuelito, que de hecho la tengo aquí, y está, o sea, ahorita ya ni tiene una cuerda, y las clavijas son viejas, entonces ya también están rotas, las tengo que ajustar con una pinza, o sea, tengo que hacerle así, porque como son de las viejitas y de las muy buenas, entonces pues tienen clavijas de metal, y o sea, es preciosa esa guitarra, tiene un sonido impresionante. También gracias al violín pude agarrar sobre el sonido, porque sí te entrena muchísimo el oído. Okay. Como no tienes, o sea, ya la guitarra fue más fácil porque ya sabía de cuerdas, de trastes y todo esto, y justamente el violín no tiene trastes, entonces no tienes cómo saber dónde vas a tocar, y tienes que afinar muchísimo el oído, porque si no sabes dónde está un sostenido o un bemol y tú te suena igual, entonces ya estás mal, la canción ya no es la misma. Ok. Ajá. Ya no estás tocando la nota que tienes que tocar. Entonces, justamente fue más fácil agarrar la guitarra y dije, qué fácil, aquí hay trastes, aquí me dice dónde debo tocar y dónde no me debo de salir. Y pues aprendí varios acordes. Muy curioso. Yo te puedo leer una partitura, pero no te sé decir qué nota es. Ok. Ajá. Es muy curioso, no sé por qué, pero nunca me pude aprender así de este es do, no. O sea, te puedo decir, ok, esa es este dedito del... O sea, tú lo puedes seguir, pero decir qué nota es, ajá, no lo puedo. Entonces, justo. Y ya de ahí, pues dije, ya toco la guitarra, y se empezó a popularizar mucho el ukelele, y dije, voy a agarrar un ukelele, y pues ya agarré un ukelele y pues ya fue más fácil, porque ya si ya te sabes algunos acordes, ya puedes tocar muchísimas cosas. Solo necesitas 4 o 3 acordes para tocar una canción completa, dependiendo de la canción, pero todo bien. Ok, y pues sí, padre. Aprendí más que nada solita, porque sí, te digo, o sea, me apoyaban en la parte de, sí, a ver, vamos a darle su chistecito, pero si yo sacaba el quiero clases, ahí sí decían, no. No, sí, o sea, entiendo que en esa parte es difícil para los papás entender, ¿no? Sin embargo, pues, con toda la constancia que has tenido, cuánta historia hay detrás, cuánta historia hay detrás de todo lo que has hecho. No sé si, por ejemplo, yo me lo cuentas y es asombroso ver que a tan corta edad has construido, pues estamos hablando que actuación, producción, música, y ahora quiero que me hables
de otro arte, el cosplay. ¡Uy! El cosplay, porque hacer cosplay, yo conozco muy someramente lo que es hacer un cosplay. Yo cuando estaba en la preparatoria, que hice uno, lo hice con las prendas que encontré en mi casa, pero ya viendo lo profesional que es cuando ya te fijas en cada detalle de un personaje, y más hablando del manga, porque el manga es el más estrafalario, por así decirlo, y por lo tanto lleno de detalles. Entonces, ¿qué implica la realización, la confección de un buen cosplay? Tú cuéntanos un poco acerca de eso, porque estamos hablando de todas tus destrezas y aparte, confección de ropa, yo no sabía que también eras modista. Sí, eso me lo enseñó mi abuelita. Okay. Eso sí, mi abuelita, básicamente, ella siempre tuvo su maquinita y era de, se te rompió tu calcetín, ahorita te lo arreglo. Y lo hacía muy bien. Uh-huh. Entonces, pues, hubo un momento donde yo le dije, quiero hacer un traje de esto. ¿Me enseñas? Y fue como de, pues, ¿quieres hacer una blusa? Y me dijo, mira, agarras una de tus blusas, le sacas el pantalón y lo coses igual que como lo ves. Y yo, ¡órale! Entonces, pues ya, así básicamente me enseñó. Yo entré a esto del cosplay porque como toda buena niña buleada termina en una convención. Así sabemos. Pues terminé en una convención y vi a todos mis personajes favoritos en gente como yo. Y yo, ¿qué está pasando? Y yo, wow, o sea, y dije, o sea, ¿yo puedo hacer lo mismo? Yo no me la creía. Yo dije, yo puedo hacer, o sea, el personaje que yo quiera y la gente se va a querer tomar fotos conmigo porque soy su personaje favorito. Uh-huh. Y dije, quiero disfrazarme de mi personaje favorito. Uh-huh. Y fue cuando, igual como ¿Cuál fue el primero? El primero, Ramona Flowers. Ok, ajá. De Scott Pilgrim. Yo estaba enamoradísima de esa mujer. ¿Y cuántos estaban enamoradísimos de ti? Qué bueno, puedo apostar. Bueno, en esa época era algo ilegal porque era muy menor de edad. Pero es un el personaje de Ramona Flowers es un personaje muy amado por los hombres. Sí. No, bueno, o sea, yo siento que por las mujeres también, por cómo, o sea, es una persona fuerte. O sea, a mí se me hace, tanto en los cómics como en la película, es alguien que te da batalla y con mente, o sea, ya sabe qué quiere, sabe qué es lo que busca y de ahí no la quitas. Uh-huh. Entonces, pues eso me gustaba mucho de ella. Y pues sí me han dicho que soy igual, que soy bien necia. pero que bueno, o sea, y ve que esa necedad hasta donde te ha llevado, ¿no? Sí. ¿Quién lo vale? O sea, ¿y qué otros personajes has interpretado? Uy, después de eso, justamente en esa convención donde llevé mi primer cosplay, conocí a unos artistas mexicanos que hicieron un cómic y lo empecé a leer. Y dije, oh, por Dios, esto es lo más hermoso que he leído. Y les hice su cosplay, que creo que han sido solo 2 personas uh-huh. que han hecho cosplay de ese cómic, y soy una de ellas. Y uh-huh. llegué, y al lado del póster me tomaron fotos, se emocionaron, y creo que ahí supe, tengo que hacer más de esto, porque, o sea, tal vez los creadores no me vayan a ver siempre, uh-huh. pero sí es un gusto para la gente poder tomarse foto, ver a su personaje vivir ¿sí? y ver cómo pues emociona, cambia vidas, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas los personajes, todo lo que es ficción impacta de cierta manera a las personas uh-huh. y puede ayudar a las personas. O sea, yo siempre lo he visto de esa manera, que puede ayudar a crecer a la persona. Y siempre, pues, todos los personajes que yo he hecho cosplay alguna vez es porque me ha evocado algo, incluso si es algo superficial,
es porque, pues está muy bonita y me quiero sentir bonita, entonces pues me disfrazo de ella. Ajá. O les digo, o sea, algo muy superficial o hasta algo muy profundo, como por ejemplo Mai-san de Bunny Girl Senpai, que es una chica que se viste de como de coneja Playboy, pero Ajá. tiene un significado súper profundo que es sobre el conocerse a sí mismo, darse a notar, y esto de la metafísica de que si nadie cree en ti, entonces ya no existes. Eso de si te caes en el bosque y estás solo, ¿se oye o no se oye? Uh-huh. De eso trata esa serie. Entonces, de eso pues son cosas más profundas, y a pesar de que la gente no lo entienda, la gente que ya lo vio lo entiende y lo aprecia y sabe, o sea, en sí sabe, ya sabe tus problemas mentales. Y cuando te vistes del personaje ya saben, ya sé de qué pie coqueas. Ya sé por dónde vas. Así de, a ella le gustan los tóxicos, ya vi. Exactamente, sí. Sí, básicamente, pero me encanta, es algo que me ayudó mucho con mi autoestima, pues como te digo, niña bulliada. Entonces me ayudó muchísimo a explorar partes de mí que no quería explorar porque me daba mucho miedo, porque la gente me hizo que me diera miedo. Entonces el cosplay sí es como esta parte que te ayuda a expresarte y aparte a entregarle a los demás lo que tú ya entendiste. Ajá. Y eso es muy bonito, me encanta. La verdad, o sea, es una expresión. Yo nunca lo había visto así como tú lo ves, de tan profundo. Sí había visto que es un arte. ¿Por qué? Porque pues obviamente para las personas que sabemos coser, sabemos lo que cuesta confeccionar un traje, que donde una medida te salga mal ya no te quedó, ya no entró. Sí. O sea, pero qué bonita manera tienes de verlo. Y yo, o sea, entiendo eso que dices de la chica buleada, porque yo no fui tanto una chica buleada y tampoco fui buleadora, no. Siempre fue defensora de los buleados, o sea, no me gustaba ver que alguien se pasara, porque aunque hay cosas que yo no comprenda, siento yo que a mí nada me da derecho a juzgar el hecho de que a alguien le guste algo. No porque sea diferente, tienes el derecho de ir a atacar a ese que te resulta diferente, ¿no? Y en muchas cuestiones sí me tocó golpes por esas defensas, ¿no? Por el hecho de, no lo defiendes, defiendes al rarito. ¿A ti qué te importa si es rarito o no? O sea, ¿qué? O eres un rarito, o sea, porque yo salía con ese sarcasmo de eres el rarito de closet, ¿o qué? O sea, te sientes, te da miedo hacer lo que él sí tiene el valor de hacer. Eso es. Entonces, pero la verdad, o sea, qué bonito, porque esto que haces es un arte. O sea, ve qué tan complementario es, ve todo y cada uno de los artes que has desarrollado, porque es una lista enorme. O sea, pudiera decirse en corto, pero es toda una lista, es toda una trayectoria que me resulta sorprendente y te la aplaudo, porque qué valor. O sea, ser artista es, ya con decir soy artista, requiere un inmenso valor. Un inmenso valor, porque todo el mundo siempre, dentro de la cotidianidad, siempre está buscando cuánto ganas de eso, cómo vives de eso, qué es eso. Y espérate, la vida no solo es de, sí, el dinero es importante, sí lo es, pero el crecimiento personal, la satisfacción de compartir, de conectar con las personas, también es importante. Entonces, la verdad, qué orgullo el tener dentro del elenco de Guerreros del Universo a una persona como tú. Porque, por ejemplo, vamos a este tema. ¿Cómo empiezas tú con el doblaje? Ya tenemos música, ya tenemos producción, ya tenemos actriz de teatro. ¿Cómo empieza esta curiosidad de decir, soy artista de la voz? Uy, creo que justamente desde que empecé a ver anime, empecé a ver qué onda, ¿no? Porque creo que muchos empezamos así, vemos anime y decimos, wow, porque estuve también estudiando un poco de animación
Y justamente el anime viene de un sentido más profundo desde la Segunda Guerra, ¿no? Así es. Que ellos lo crearon para hacer historias profundas, ya no tan superficiales. O sea, ya era un sentido más para ayudar a la gente a sobrellevar todos estos sentimientos horribles que estaban viviendo. Y por eso son tan profundos. Por eso tú ves una película de Hayao Miyazaki y dices, es arte. O sea, no puedes no entender cosas, pero sabes que es arte. Pero vienen desde la profundidad o sea, algunas vienen desde la profundidad de una guerra. Exacto. Porque la de Náusica, y la Ciudad del Viento o algo así, esa viene, o sea, viene desde una guerra. O sea, entonces muchas se refieren a eso. Entonces sí, tienes razón en ese sentimiento. Por eso es más profundo, a diferencia de una historia. No le quito nada a lo americano, no le quito nada a lo americano, porque también tiene su nivel de profundidad, pero el japonés tiene otro nivel que te concientiza más de tu propio dolor, pero también del de los demás. Justo. Y es que eso es, o sea, es precioso. Encontrarlo actualmente es difícil, y los que somos fans del anime tenemos como ese resguardo en estas caricaturas, por así decirlo, porque sí tienen esta profundidad. Y también cuando era pequeña yo no veía películas en su idioma original, yo tenía que ver todo doblado, porque no me gustaba escuchar el inglés. Luego ya lo aprendí y le tomé el amor, y ya entendí y leo Shakespeare en su idioma original, y me parece hermoso y lloro cuando leo Shakespeare en su idioma original, porque sí es muy diferente en las traducciones, pero me parece algo muy bello, y algo que ahí sí México está al top de lo que es el doblaje, que pueden lograr y transmitir la emoción que se debe de transmitir. Y eso está cabrón, porque ya está hecho, ahora replica. Entonces sí, puedes dar tu propia versión, pero hacer lo mismo que alguien ya hizo, tienes que tener una sensibilidad muy, muy profunda para poder empatizar con alguien que ya vivió esos sentimientos, y aparte desde la ficción. Entonces, cuando yo entré a estudiar ya doblaje como tal, dije, voy a empezar con lo fuerte, y me metí con Lalo Garza, porque fue cuando me salió un anuncio y dije, sí quiero esto de verdad, y me metí con Lalo Garza, y él dirige más que nada también League of Legends, que es uno de mis videojuegos favoritos. Entonces, cuando dije Lalo Garza, League of Legends, tengo que conocerlo, tengo que aprender de él. Y yo acababa de regresar de Vancouver, y justamente en Vancouver pues yo quise poner un poco de mi experiencia que había hecho yo sola, porque pues así empezamos, ¿no? Como nosotros interpretando personajes en casa y así. Y en Vancouver llegó Roger Harris, que es el director de Fallout, y él fue el que me enseñó, básicamente, me enseñó a actuar con voz, y él dijo, es que tú ya tienes todo, porque yo ya te doy aquí trabajo, pero sí, o sea, sí es diferente cómo lo ven allá. Entonces, yo te digo, yo me exijo mucho. Entonces, tú cuando ves, por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón en original, dices, ¿por qué Hippo parece que se quiere suicidar? ¿Por qué? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está tan apático? Y sí, hablas de la primera, ¿no? Sí. Y el actor el actor enfrente de la cámara es otra cosa, no se escucha así, es el de Aprendiz de Brujo. Entonces dices, ¿qué? Y cuando lo escuchas en español, dices, esto es otra cosa, vives otras cosas, vives totalmente algo muy diferente. Y ahí es cuando dije, necesito aprender doblaje cañón, porque a pesar de que ya aprendí con alguien
con alguien de los grandes, como un director de un videojuego que pues fue un bestseller. Que me haya dicho, lo haces, o sea, vas muy bien, entonces ya es como de, ok, tengo que aprender, entonces también de los grandes de acá, porque si combinas esa experiencia con la experiencia que hay en México, imagínate lo que puedes llegar a lograr, o sea, está muy cabrón. Sí. Entonces sí, eso es como en parte mi sueño, como llegar a combinar todo lo que yo sé para lograr mejorar las cosas y crear mejores productos para la gente internacional, nacional, lo que sea, pero ese es como mi sueño, poder crear estas nuevas ficciones que a la gente les impacte y que digan, está muy cabrón. Ya, yo cambié en este día que vi esta película, que vi esta serie, yo cambié. Bueno, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde? Ese es el punto. ¿Dónde? Mira, comentaba con la artista principal que hace el papel de Andrómeda, precisamente que es un gusto siempre encontrarse con alguien que tiene tus mismas pasiones, que tienen las... ¿Por qué? Porque a veces en tu andar te sientes solito. Te ves dibujando, te ves haciendo, creando cosas, pero no ves a nadie a tu lado. ¿Por qué? Porque pues estás en la soledad de tu persona, queriendo construir algo, y de repente, para mí, es como creadora de este proyecto llamado Guerreros del Universo, es hermoso el que esa niña a la que tú podrías haber visto también triste, sintiéndose sola, el día de hoy, a lo mejor pues a sus 41 años, se ve acompañada de todos ustedes. Y no tienes idea de cómo lo agradezco. ¿Por qué? Porque tener todas esas sensibilidades, toda esa experiencia, toda esa trayectoria y esos sentimientos que los llevan a construir todo lo que han hecho. Y créeme que yo desde aquí, viéndola como espectadora, con todo esto que me cuentas en tu entrevista, es hermoso, es todo lo que has hecho es precioso. La sensibilidad, todo aquello que le das al mundo, el mundo brilla por personas como tú. Gracias. El mundo brilla por personas como tú, entonces, y siempre va a ser un placer conocer a gente tan interesante como tú y como todos aquellos que conforman este proyecto. Pero vamos a volver tantito, después de la emoción y de la emotividad, cuéntame cómo llegas al proyecto de Guerreros del Universo. Uy, pues sí fue un casting. Justamente en estas clases de doblaje que empecé a tomar, mandaron un mensaje en estos grupos y dijeron como de, oigan, está este proyecto, si quieren participar, para que les manden un casting y así. Y yo dije, pues estoy en la universidad y vamos a ver qué pasa. Ay, yo la más nerviosa, la verdad, ese día que fui, empecé a grabar y fue muy curioso porque estaba viviendo una de las etapas más difíciles de mi vida y como tú sabrás, Marisol, empeoró. Pasaron muchas cosas. Entonces sí fue como un momento donde yo podía disfrutar lo indisfrutable y sí podía ser yo cuando ya no sentía que era yo. Entonces, pues justamente creo que Guerreros llegó en ese momento donde necesitaba cobijo, necesitaba pues justamente sentir apoyo, y qué mejor forma haciendo apoyo a alguien más. Entonces la verdad es que sí fue, te digo, fue una etapa muy difícil y llegué en un estado muy difícil en mi vida, pero aún así continuamos. Sí. Terminamos de grabar. Exactamente. Después de todo, o sea, de verdad, me hice una limpia.
Me hice varias limpias, porque sí ya estaba medio raro. Eso ya no me cuadra. Ya Eso no ya me está cuadra. raro. Es que justo, o sea, fue un choque, porque entre que sufrí una pérdida y entre que me lesionaron, y es una lesión que hasta el día de hoy traigo, de Thailand, y me ha evitado muchas cosas, pero algo que sí no me he quitado es la voz. Y la voz, si la puedo entregar en este proyecto más veces, yo encantada, porque es lo que más me ha dado y lo que más me va a dar siempre. Y lo agradezco mucho, y te agradezco mucho, Marisol, por la oportunidad, por todas esas llamadas que tuvimos. Dije, wow, esto ya lo he visto, ya lo he vivido, quiero. Ok, y por ejemplo, con todas las habilidades que ya cuentas, porque yo recuerdo precisamente haber escuchado tu prueba de voz, haber comentado con Oscar, con todas las habilidades que ya poses, ¿sientes que te costó trabajo construir el personaje? Porque el personaje lo construye todos excepto nadie, más bien, todos tuvieron que construir el personaje desde cero, desde una imagen nada más de cómo es el personaje, pero de manejar la historia. ¿Tú consideras que te costó trabajo construir el personaje, o con toda la experiencia que ya me cuentas, pan comido? Tú dime, ¿cómo fue esa experiencia de construirlo? Creo que justamente gracias a mis profesores de Vancouver, porque justamente nos enseñaron más a ser artistas de voz, a doblaje, nos hicieron varias prácticas de eso, de este es tu personaje, solo te doy la foto y son tus líneas. Y ahí tú le tenías que poner voz, y te decían, fíjate, tiene la nariz grande. Yo me imagino, o sea, te decían, yo me imagino que tendría la voz nasal, pero tú propon lo que quieras. Y ya tú proponías y proponías hasta dar con la voz. Entonces, cuando justamente, o sea, como que ya venía entrenada de esto, y cuando justamente fue, esta es tu imagen, y estos son tus diálogos, yo dije, ok, veo estas características físicas, veo este personaje feliz, veo este personaje con tanto, y nos empezabas a contar su historia, ¿no? Es ella y viene de este lado y así, y yo, wow, tiene esta profundidad, ok, de ahí me voy a agarrar, y de ahí me agarré, o sea, dije, quiero meterle algo mío, claro, pero también quiero que tenga su propia voz. Entonces de ahí me agarré. No sé si decirlo que fue complicado, porque no lo sentí así, pero fue disfrutable. Fue muy disfrutable, fue muy padre poder encontrar esa voz contigo y poderle dar vida a este personaje y a estas nuevas experiencias que, wow, yo ya quiero que lo vean, yo ya quiero. Yo también. Y por ejemplo, en lo personal, ¿cuál es tu opinión acerca del personaje de Laurel? Aparte de cómo sentiste el personaje, porque eso ya más o menos lo dijimos, pero ¿qué opinas tú de este personaje? Creo que a pesar de que y espero no estar dando mucho spoiler en esto, a pesar de que es un personaje de otro mundo, es muy humano, muy humano. Creo que en ella todos nos podemos identificar de cierta forma. Yo, para no dar mucho spoiler, justamente creo que es un personaje con el cual alguna vez vivimos lo que ella vivió y lo que pasa en la serie. O sea, ahora sí que llegan unos momentos sí cómicos, sí tristes, sí emocionantes, pero siguen siendo muy humanos. Y me encanta eso, me encanta cuando cuando los personajes llegan a ser muy humanos, porque ahí es cuando la conexión existe entre público y espectador, sí, está muy cabrón. Y por ejemplo, ¿cómo te sentiste, por ejemplo,
grabando tus looks con Oscar. Háblanos un poco de tu experiencia con el director, cómo te trataron, bien, fue divertido, cuéntame. Sí, te digo, es que fue muy disfrutable. O sea, creo que entre más me dirigía a Oscar, más descubría y más podía yo también proponer, y eso me encantaba porque pues muchos te dicen no propongas a lo que ya te toca. Pero hay varios directores que también te dicen pues propon y escuchamos. Pero sí me ha tocado como las dos visiones, ¿no? De no, esto no era lo que quería, tú quédate en esto y no le muevas. Pero cuando te dan la oportunidad de proponer como actor, dices, aquí te voy. Sí, o sea, este es mi menú, escógele. Y pues ya ves, mi menú es muy grande, entonces ahí sí que, porque pues yo mandé mi demo y pues, o sea, nada que ver con Meteoro Rojo. Nada, escogí, o sea, creamos una voz nueva. Entonces fue como igual, ahí está mi menú, pero aún así, a pesar del menú, fue como de añádele a tu menú. Sí, y con Oscar fue fácil, o sea, con ustedes fue fácil porque no me sentí limitada, no me sentí, pues como, ¿cómo decirlo? Pues como no me sentí como en una pared que ya no le podía mover cosas, sino ustedes me abrieron un camino y me dijeron, vete por donde quieras. Tú dale. Tú dale y de ahí le movemos. Y de ahí Entonces sí fue muy disfrutable, me encanta. Bueno, Wendy, pues como para ir cerrando ya la entrevista, porque ha sido una entrevista bastante, para mí, bastante adorable, bastante, de bastante transmisión de información y de comunicación. La verdad, te lo agradezco mucho. Pero pues cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde podemos seguirte, cómo podemos seguir tu trabajo, apoyar tu trabajo, porque también esta es una comunidad con la que queremos también pues aportar cierto apoyo también. Entonces, ¿cómo te seguimos? ¿Dónde te vemos? Pues a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @WendyMeows, Meows con E-O-W, como en inglés. Okay. Sí, muy internacional el asunto. Pero me pueden encontrar en todas las redes y más que nada en Instagram. Ahí subo básicamente todo lo que hago en mi día y lo que voy haciendo y mis proyectos, y que si estoy produciendo algo lo voy subiendo, y que si estuve ya en algo ahí también se enteran de todo. Y en mi TikTok ahí hago más cosplay, entonces si les gusta el cosplay están invitados a comentar y a saludarme por ahí. Ok, Wendy, pues te agradezco de nuevo la entrevista. Muchísimas gracias por participar con nosotros. La verdad, me llevo un gran aprendizaje de esta entrevista también. Y así lo siento como algo bien personal que hubiera querido tener también yo a tu edad, pero qué bueno que tú lo tienes. Me encanta que tengas esa tenacidad de continuar siempre con lo que tú quieres, y la palabra clave que utilizaste, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y que exista eso, ese ahora qué sigue. Entonces te felicito, te deseo mucho éxito, y pues amigos, esta fue una transmisión más de Guerreros del Universo detrás de la voz. Ella fue Wendy Rivas. Les deseamos que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana con un personaje más detrás de la voz. Descansen, nos vemos.